¿Qué pasa si te digo que a lo mejor, más que un niño herido que rescatar, hay un adulto presente que despertar? Hoy vengo a hablarte desde un lugar diferente, porque tal vez como a mí, alguna vez te propusieron hablarle a tu niño interior, que si poner la foto en el espejo, prometerle que ahora tú estarás para él, tomas tú las riendas, etc. Y probablemente lo hiciste y además con todo tu amor y con toda tu entrega. Sin embargo, algo dentro de ti o no resonaba o tal vez te trajo un bienestar momentáneo, pero a la larga continúas en el mismo sitio, es decir, con el mismo comportamiento, simplemente que recuerdas además lo que pasó, o peor aún, recurres continuamente a la autocompasión, pero por la pena que sientes por ese niño herido. Y de una vez te adelanto que esto no tiene nada de malo, no es que haya algo mal contigo, sino que creo que hay caminos que bajo mi parecer, y recalco esto, mi parecer, pueden ser muchísimo más efectivos, ¿vale? Y este episodio es una invitación a mirar desde otro punto de vista, porque te voy a argumentar el por qué opino esto. Obviamente vamos a hablar de psicología, sí, pero también de neurociencia, de cómo se construye el yo. Y esto es la pieza clave, esto es revelador. O sea, de cómo nuestras memorias no son fijas y por qué eso importa. Vamos a hablar del cuerpo, de lo que sientes aquí y ahora. Y vamos a hablar sobre todo de ese adulto funcional que puede ser, al que realmente le toca actuar, el que tiene que coger las riendas sin necesidad de volver atrás para sanar, porque ha elegido avanzar con conciencia, con amabilidad por supuesto y con presencia, ¿vale? Así que si alguna vez te sentiste que este ejercicio del niño interior no era para ti, pues este episodio es para ti. Así que prepara tu bebida favorita y ponte cómodo que comenzamos. Entonces, vamos con historia, ¿no? O sea, desde hace años se ha popularizado la idea que dentro de nosotros vive un niño herido que necesita ser escuchado, consolado, validado, arropado. Y aunque esto puede tener muchísima utilidad en ciertos momentos del proceso terapéutico, no siempre es el camino más profundo o más útil para todos. Entonces, ¿de dónde viene esto del niño herido? Esto viene de la psicoterapia humanista, ¿vale? Y transpersonal, especialmente de Jung. Y pues más tarde se extendió por otros autores y se refiere a las vivencias emocionales tempranas que aún cargamos en la adultez y que precisamente por no ser integradas pueden influirnos sin darnos cuenta. Entonces, el objetivo de este ejercicio es reconectar con ese yo, por favor quedaros con esto, ese yo más vulnerable para acceder a memorias que explicarían nuestras heridas, trastornos, pero con más amabilidad, ¿no? Y también para recuperar cualidades que solemos perder, como la espontaneidad, la capacidad de asombro, la ternura, la creatividad, estas cosas típicas de los niños. Y por supuesto, todo esto es muy valioso, pero ¿qué pasa? O sea, que la neurociencia actual nos permite comprender que el yo es en realidad una construcción mental. Es decir, una historia que se narra el cerebro a través de la red neuronal por defecto, ¿vale? Y que se alimenta de recuerdos, de proyecciones, de juicios y de narrativas internas que no siempre son ciertas. De hecho, Santa Teresa de Jesús, ¿vale? La describió bastante bien en su momento al referirse a ella como la loca de la casa. ¿Vale? Entonces quedaros con esto, la red neuronal por defecto es esa voz, esa loca de la casa que no para de hablar, de recordar, de imaginar, de suponer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te suena de qué estamos hablando?
de quién estamos hablando? Entonces, ¿qué significa esto realmente? O sea, ¿qué supone este descubrimiento? Pues que tu cerebro, en su afán de ordenar la realidad, ¿no? O de protegerte o de garantizar tu supervivencia, esto ya se sabe, ¿no? Tu cerebro solamente quiere tu supervivencia. Pues bueno, crea una historia coherente para él llamada yo. Y esa historia incluye que si tus recuerdos, tus logros, tus heridas, tus gustos y disgustos, obviamente tus traumas, tus sueños, tus aspiraciones. Entonces, de allí precisamente viene el ejercicio que proponemos muchos coaches de entrada sobre la historia que te cuentas, que básicamente se trata de saber tu narrativa, ¿vale? Volviendo a la red neuronal por defecto, la loca de la casa, bueno, esta es la responsable de ese relato incesante que recuerda, que anticipa, que compara, que juzga, que imagina, que revive, que vive, que revive, que sueña. O sea, estoy totalmente segura que sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, el yo es un cuento, literalmente es un cuento que el cerebro se ha inventado para que puedas moverte por el mundo, anticipar riesgos, construir vínculos y encontrarle sentido a tu situación actual. Como excusa también, ¿vale? Pero resulta que no es la verdad todo eso. O sea, aunque tenga un valor adaptativo, lógicamente, no eres tú. Porque la realidad es que tú eres, o podría ser, el que observa cómo todo eso ocurre, ¿vale? Es decir, tú eres ese adulto de hoy. Ahora, ¿eres funcional o no? Entonces, otro hecho que quiero que tengas en cuenta, ¿vale? Es que el cerebro tiene la capacidad de alterar las memorias y modificarlas cada vez que las evocamos. Es decir, el cerebro no guarda archivos fijos del pasado, sino que reconstruye lo vivido con cada recuerdo, en base además de la emoción y el contexto actual. O sea, esto último quiere decir que ese relato puede ir cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de tu evolución o de tu momento vital y además de la emoción que sientas en ese momento del recuerdo. ¿Vale? Esto significa que puedes magnificar experiencias, idealizar otras o distorsionar lo que realmente ocurrió. Y de allí justamente viene mi frase de que es un romanticismo poco funcional, ¿vale? De aquella historia de Instagram donde anticipaba este capítulo y bueno, y empezó a generar debate. Entonces, vamos a partir de que el romanticismo es esa capacidad de edulcorar un hecho neutro. O sea, tú coges un hecho, ¿vale? Lo coloreas, le pones purpurina, incluso maripositas, etc. Pero no deja de ser un hecho neutro, ¿vale? Solo que tú lo has romantizado. Entonces, para bien o para mal, ¿eh? Entonces, aquí te voy a traer una situación que además estoy segura que más de uno también lo ha vivido. Y es que resulta que una vez fui al concierto de Chayanne. ¡Buah! Chayanne. Aquí estoy revelando mi generación, pero bueno, en fin. Y resulta que en una de mis canciones favoritas me mira y me tira un beso. O sea, os podéis imaginar mi flipe y mi alucine. O sea, voy por favor, o sea, Chayanne me tira un beso. El tema es que además para mí ocurrió todo en cámara lenta, ¿no? O sea, estaba cantando mi canción favorita cuando de repente mira a la derecha, devuelve además la mirada y me tira un beso. O sea, yo recuerdo además ¿sabéis? Por eso dije, es conmigo, me tiró un beso. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Que obviamente cuando lo conté se rieron de mí, o sea, cuando voy a buscar la grabación para demostrarle a todo el mundo que yo tenía razón,
¿vale? Porque sí, grabamos el concierto. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese instante ocurrió solamente en mi cabeza. O sea, porque además que estábamos en el palco lateral, las luces continuas de ese escenario es que realmente no dejan ver con claridad. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ese instante que para mí ocurrió en súper cámara lenta, realmente duró un segundo, en donde él iba lanzando besos pues como es normal. Pero ¿sabéis qué fue lo que más me impactó? Que no fue en mi canción favorita, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente mi gozo en un pozo, no mostré el vídeo, me callé y ya está. O sea, este mismo caso, trasladarlo a un niño y a su capacidad de imaginar, ¿vale? Entonces, otro dato que te voy a dar es que el trauma no es lo que te pasó, sino lo que interpretaste que te pasó. Concretamente lo que tu sistema nervioso no pudo procesar. No es el evento en sí, sino cómo lo viviste, qué significado le diste y qué recursos tenías o no para afrontarlo en ese momento. Entonces, otra vez te pregunto, ¿qué recursos, qué gestión, qué experiencia puede manejar un niño? Por lo tanto, una experiencia aparentemente pequeña puede dejar una huella profunda si como niño pues no tuvimos ese marco emocional para integrarla. Además de la personalidad. Ojo con la personalidad del niño. Y aquí quiero hacer muchísimo hincapié porque probablemente los que tenemos más de un niño, ¿vale? Dos o tres, sobre todo dos, seguro que uno es la noche y el día. Probablemente uno sea más tranquilo, está relajado, muy cariñoso, muy tal, y el otro, al contrario, es un culo inquieto, es súper activo, etc. Es el típico de mamá mira, mamá mira, mamá mira, y el otro pues más normal, ¿no? Lo típico. ¿Qué pasa? Que probablemente para uno te va a decir, no me das tanta atención y por eso soy tan demandante, mamá mira, 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 y para el otro todo lo contrario, recibió atención pues normal, tranquila. ¿Sabéis? Entonces van a tener dos conceptos totalmente diferentes del mismo padre, ¿vale? Por eso digo, la capacidad emocional para integrar según qué experiencias y además la personalidad del niño. Y aquí también voy a aprovechar un ejemplo que dio Marian Rojas Estapé. No recuerdo si es en uno de sus libros, en La persona vitamina, o simplemente en un podcast. El hecho es que una mujer adulta, ¿no?, descubrió su herida de merecimiento precisamente por un recuerdo de su infancia. Parece ser que su madre le regaló, ¿no?, la muñeca más deseada del momento. Pero justo ese día, como que llegó una visita inesperada, ¿no?, con otra niña. Y además la niña me parece que tenía una situación desfavorable o algo por el estilo. Y la madre, queriendo ser generosa y evitar que la otra niña se sintiera mal, ¿no?, por no tener algo, le dio la muñeca de su hija. Y además le dijo a su hija, cariño, no te preocupes que yo te compraré otra. ¿Qué pasa? Desde la mirada adulta, pues parecía un gesto empático, ¿no?, y práctico. Pero desde los ojos de la niña fue vivido como, a mí me quitan lo que me dan. No merezco lo que deseo. Hay que ceder siempre. O sea, cuando probablemente otra niña en la misma situación pudo reaccionar diferente, incluso emocionada, hubiese ayudado a envolver el regalo y capaz le hubiese hecho una tarjeta con purpurinas y tal, contenta por darle ese regalo a otra niña en situaciones desfavorables, ¿vale? Pero en este caso, esa interpretación marcó una herida en esa mujer. Entonces, esto lo que demuestra es que no es tanto lo que sucedió, sino cómo lo registramos emocionalmente. Y por eso la solución no siempre está en volver a mirar con los ojos del niño, sino en activar el adulto que hoy sí puede resignificar lo vivido con más comprensión, contexto y perspectiva. Entonces, si tú vas a utilizar este ejercicio para identificar el momento
en cuestión, ¿vale? El trauma, la herida, tal, etcétera, perfecto, ¿vale? Lo identificaste, bueno, me pasó esto. Pero a partir de allí, es ese adulto de hoy el que tiene que tomar las riendas, ¿vale? Sin romantizar ni dramatizar tanto. El adulto es el que tiene que tomar las riendas. Continúo. Entonces, recapitulando lo que llevamos hasta el momento, ¿vale? Te dije que te iba a argumentar todo. Entre la construcción del yo, la actividad de la loca de la casa y de los pocos recursos de un niño, la capacidad del cerebro de alterar las memorias y lo que tu sistema nervioso no pudo procesar, descargar, integrar, etcétera, es decir, ese trauma. Teniendo en cuenta ya solo esto, o sea, para mí basar un proceso de sanación en volver a conectar con ese niño interior, cuyos recuerdos pueden estar alterados o incompletos, puede generar confusión, puede generar frustración, pero lo peor, y es lo que más he visto, puede generar dependencia emocional hacia una parte del pasado. De hecho, conozco a una persona que, bueno, le enseñaron a ver a esa niña herida. Y esta persona vive en continua nostalgia. En continua nostalgia por esa niña incomprendida. Pero lo peor es que su actitud en determinadas situaciones claves es infantil. O sea, desde la herida, desde el pobrecita mía. Oh, no tengo recursos, no sé cómo gestionarlo, es que me pasó esto, es que sufro mucho, es que soy muy sentida, es que para todo. Entonces, por eso abogo para que en lugar de esta técnica nos dediquemos a fortalecer a lo que sí somos hoy. Hoy, vivir el presente, hoy es lo que importa. Y hoy somos un adulto, ese adulto funcional, esa versión presente, consciente, responsable, que sí tiene recursos para observar lo que fue, pero sin revivirlo desde la herida. Y aquí voy a citar al Ramón y Cajal con su super frase célebre que todos habéis escuchado, y es que todo hombre puede ser escultor de su cerebro si se lo propone. Es decir, que si realmente tomas conciencia, puedes mejorar tu realidad. ¿Qué bebo? Es que el tema es que me emociono tanto, me apasiona tanto este tema, que tengo que bajar, tengo que frenar porque parezco que estoy regañando, que estoy siendo muy dura. Bueno, si me conocéis ya sabéis que yo reacciono así, o sea, es simplemente la pasión por lo que estoy comprendiendo, explicando, etc. Y ya está, o sea, se me seca la boca. ¿Qué significa, no? Esto de ser el adulto funcional? Significa que hoy, en este momentito justo, tú puedes elegir responder de forma distinta. Tú puedes detenerte, respirar y hacerte cargo que aunque hayas tenido carencias, hoy puedes proveerte. Aunque te hayan hablado mal, hoy puedes hablarte con respeto. Aunque algo te haya dolido, hoy puedes resignificarlo. Incluso aunque hayas sido abusado, hoy puedes cuidar de ti. Y aquí entra una clave neurocientífica, y es que cuando hablas con autocompasión, es decir, sin fustigarte, con amabilidad hacia ti, ¿vale? No con pena, no con victimismo. Autocompasión de ser amable contigo. Tu corteza singular anterior se activa. Entonces, esta zona, concretamente, se relaciona con la regulación emocional, con la resiliencia, ¿no? Y la capacidad de aprendizaje. Es decir, que cuando tú cultivas esa amabilidad contigo mismo, mejora tu salud mental, mejora tu atención y tu capacidad de adaptarte. Lo que quiero decir con esto es que
no necesitas visualizar a tu niño herido para hablarte con amor. O sea, esto es un tema de valores, esto es un tema de educación, si quieres, de sentido común. Tú deberías hablarle a un niño, a un adulto y a ti mismo con respeto, ¿vale? Y con cariño. Basta con reconocer que eres un ser humano valioso y en evolución que merece ser cuidado en cualquier etapa de tu vida. Entonces, un niño necesita seguridad, pero ¿quién se la da? Pues el adulto es quien la crea. Entonces, de ahí venía mi conclusión de la historia que subí aquel día, ¿no? Cuando dije que creo que esto hace más mal que bien, porque bajo mi punto de vista, estás usando un parche o estás tapando el sol con un dedo porque prefieres sentir compasión por un niño que ya no te representa hoy, en lugar de entender cómo funcionas. Y por eso te estoy dando toda esta explicación neurocientífica, esta explicación más técnica. Y sobre todo, de coger al toro por los cuernos y despertar a ese adulto funcional que sí puede ser hoy indudablemente, pero que solo depende de ti. Y entonces aquí voy a introducir a la terapia somática, ¿no? Para que aprendas a observarte, para que aprendas a comprender tu cuerpo, o sea, lo que realmente necesitas. Pero ¿qué es lo que pasa realmente, ¿vale? A nivel cerebral, ¿vale? Preferimos volver a lo conocido, ¿vale? Y nos empeñamos en buscar las respuestas allí, en lugar de establecer nuevos comportamientos y nuevos hábitos. Y esto, lo dicho, esto no es por ti, es tu cerebro. O sea, esto lo expliqué también en mi podcast anterior, ¿no? Todo lo que conlleva un nuevo hábito, un nuevo comportamiento. O sea, esto es muy doloroso para el cerebro cambiar. Entonces, con esto lo que yo quiero es hacerte ver que no me baso solo en mi simple opinión o sobre mi experiencia, sino en mi interpretación de lo que dice la ciencia hoy en día. O sea, yo no quiero imponerte mi visión, yo quiero intentar ampliarte la tuya, ofrecerte un punto de vista diferente, ¿no? Porque yo estoy dispuesta a aprender a diario. O sea, de hecho, el otro día se lo decía a mi amiga, ¿no? Súper emocionada. O sea, Dios mío, por favor, que me dé vida para poder seguir leyendo, para poder seguir aprendiendo, pero sobre todo experimentarlo, vivirlo en carne propia. Así que, si tú quieres defender este ejercicio, por supuesto que estoy abierta a tu punto de vista, pero por favor que sean con argumentos sólidos, ¿vale? No desde el orgullo o desde la herida o desde el ego o de la frustración, ¿vale? Dame argumentos sólidos para este ejercicio y estaré encantada de ampliar mi visión, ¿vale? Entonces, continuando. ¿Qué parte sí rescato de ese niño interior? Y esto puede ser una trampa de doble filo. Porque, vale, la parte más guay, ¿no? La parte más valiosa, más divertida y que sí defiendo, esa capacidad de juego, esa risa, esa espontaneidad, ¿no? Esa conexión con la ilusión, con la inocencia no, por favor, la inocencia creo que es preciosa para los niños y yo lo sigo disfrutando con un Papá Noel, con unos reyes, con un ratoncito Pérez. Verles esa ilusión es preciosa, pero un adulto, es inocencia, perdón, pero para un adulto puede ser muy peligrosa. Entonces, esa risa, esa espontaneidad, esa ilusión, ese juego y tal, está muy bien, ¿vale? Porque son cosas que realmente habitan en nosotros y que muchas veces se pueden ir apagando con la adultez o con según qué experiencias y pues recuperarlo sí que es fundamental, ¿vale? Así que si te sirve para recordar esa parte de tu niñez, perfecto. Pero ¿qué pasa si te mandan este ejercicio y resulta que tuviste una infancia infeliz? La hemos vuelto a liar. Pobrecito de mí, no tuve esa infancia de risa, felicidad, etc. Así que vuelvo a debatir este ejercicio. En fin, mira tu presente. Permítete disfrutar desde ya, bailar, soñar, probar cosas diferentes, soltar esa rigidez. Para mí eso es más que suficiente, al menos para empezar. Ahora muy bien, vamos a la parte práctica, al meollo del asunto. ¿Cómo activamos ese adulto funcional? Despertar ese adulto funcional, para empezar, es una decisión, ¿vale? Es un acto de presencia, es conciencia y es
práctica constante. O sea, aquí se necesita práctica. Y bueno, te voy a compartir algunas claves para fortalecerlo y además con su respectiva explicación del por qué funciona. Número 1, lo que estoy repitiendo desde el minuto 1, conciencia. Conciencia es comprender cómo funcionas, para que de entrada tú te des cuenta que no eres tú, no es ese yo, es tu cerebro. Luego, qué recursos ya tienes y qué patrones te gobiernan, tú tienes que detectarlo, ¿vale? Y esto no es solo conocerte a ti mismo, esto es ser capaz de observarte, pero sin identificarte con lo que ves, ¿vale? Entonces, esa distancia amorosa ya empieza a activar esa famosa corteza prefrontal, que es el centro de mando, es la parte inteligente, es el cerebro nuevo que explicaba en mi podcast anterior. Y esto te va a permitir elegir. Luego, con presencia. Vivir en el bendito ahora es la clave. Y aquí me voy a extender un poquito para ayudarte a entenderlo mejor, ¿no? O sea, vivir en el ahora es literal. Tú estás ahora mismo viendo este vídeo. ¿Qué sientes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué piensas sobre este tema concreto del vídeo? No sobre la cena, sobre esto que estamos hablando. Y así con cada momento de tu vida. Siempre pongo el ejemplo del café porque me parece que se comprende súper bien. Cuando tú te tomas el café estando presente, es decir, que seas consciente de tu postura, ¿no? Para empezar ya todo el sentido de la propiocepción, que lo explicaré más adelante. Para empezar, tu postura. Luego lo que vas percibiendo, las sensaciones, tu sentido, oler el café, ¿no? El gusto al café y el momento en que te encuentras. Es decir, absolutamente todo lo que ocurre en el instante en que estás tomando tu café, ¿vale? Eso es estar presente. No es que te tomas el café, como estoy segura que hacemos la mayoría, o hacéis la mayoría, porque yo ya cambié este chip. No es que te estás tomando el café y estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, en lo que te pasó, en lo que no, en lo que tal. Y, o sea, en cosas que no existen, en cosas en la loca de la casa, o sea, en un universo paralelo que no tiene nada que ver con tu momento presente, con lo que sí estás haciendo en ese instante, que es tomar una bendita taza de café. ¿Sabéis? Entonces, eso es presencia. Para entrenarla, existen las prácticas como la meditación, el tai chi, el yoga, y sobre todo el mindfulness, que seguro que lo habéis escuchado. ¿Qué sucede con esto? Que aquietas ese ruido, aquietas a la loca, ¿vale? Y puedes experimentar una forma de conciencia sin narración, ¿sabéis? Es decir, sin la red neuronal por defecto dando por saco, sin parar. Por lo tanto, esto te va a llevar a un estado en que no hay etiquetas, no hay pasado ni futuro, no hay un yo soy así porque me pasó esto, o porque soy Acuario, o porque soy Sagitario. Solo hay una presencia viva y hay una plena percepción de lo que te rodea, ¿vale? Esto en muchas tradiciones la llaman el testigo, o el ser esencial, o la conciencia pura, ¿no? Y es que lo más hermoso es que ese estado no niega tu historia. O sea, yo no te estoy diciendo que reniegues de tu pasado, ojo, pero te libera de estar atado a ello. Entonces, no tienes que repetir el mismo guión, sino que puedes observarlo y simplemente escribir uno nuevo. Y es que yo a veces me frustro mucho con esto porque, jolín, yo lo veo tan claro y por eso me apasiono tanto en explicarlo, porque es que realmente en el momento que te conoces, que tomas esa conciencia, que sabes cómo funcionas, es que tienes la llave maestra para abrir la puerta hacia tu plenitud, hacia tu cambio, hacia tu vida, desde ya. Entonces, bueno, continuamos. Luego está el tema de la comida mental, que también os lo he repetido muchísimas veces. O sea, tu cerebro se alimenta además de lo que le das, ¿vale? Especialmente en esos momentos de baja atención, ¿vale? Tus rutinas, tus trayectos, tus tareas mecánicas, que ya las tienes automatizadas, por lo tanto el cerebro está rienda suelta. Entonces aquí es cuando os comparto, por ejemplo, los que me seguís por Instagram, veis que os comparto siempre el audiolibro que toca en mi trayecto de cuando voy a la oficina, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué creéis que estoy haciendo mientras estoy conduciendo?
dándole vueltas a la inmortalidad del cangrejo, o estoy presente en el audiolibro que estoy escuchando y lo que me puede estar aportando y lo que me puede dar a pensar para mejorar. Luego, lo siguiente es la propiocepción. Esto para mí está siendo todo un descubrimiento. Estoy aprendiendo mucho, sobre todo de Nazaret Castellano, en cómo lo explica, y me parece todo tan coherente, y también lo estoy poniendo muy en práctica. Entonces, la propiocepción básicamente es aprender a sentir a nuestro cuerpo. Es por eso también que he decidido estudiar soma, ¿no? Terapia somática, por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, al sentir tu cuerpo, ya te lleva a estar presente, ¿no? Porque si escuchamos a nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta antes de lo que nos está pasando. Porque sí, o sea, resulta que tu cuerpo recibe información antes que tu mente. Y esto está demostrado científicamente. Lo puedes buscar tú mismo con el experimento de Iowa de Antonio Damasio y su marcador somático. Esto para mí fue ¡buah! Sobre todo para mí, que soy tan mental, ¿no? Que todo ahí, la mente, interpretar, reflexionar y tal. No. O sea, podemos desconectarnos un poquito y empezar a sentir más el cuerpo y las sensaciones que percibimos. Es fantástico. Lo más interesante de todo esto es que no solamente aprendemos a percibir nuestro cuerpo, sino que llega un momento en que aprendemos a percibir el del otro. ¿Qué significa esto? Es que me emociono. Aprendes a percibir tu cuerpo, aprendes a percibir el del otro, y esto hace que aumente la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues la base de nuestra toma de decisiones y también de nuestros procesos cognitivos. Entonces, al tener una mayor percepción de nuestro cuerpo, además de aumentar nuestra atención, porque estamos en este momento sintiendo lo que pasa por nuestro cuerpo, ¿vale? Aumentamos también la memoria. Incluso nos ayuda a expresarnos mejor, a verbalizar mejor. Y yo creo que esto mismo lo podéis comprobar vosotros mismos conmigo, con mi evolución. Porque siempre estoy diciendo, ¿no? Siempre os he comentado que tengo este reto por delante de aprender a comunicarme mejor, porque, claro, tengo tantas ideas que luego cruzo, hablo al revés y toda esta historia. Y desde que estoy siendo más consciente de mi cuerpo, que de hecho estoy practicando Tai Chi por las noches, siento que estoy verbalizando o me estoy expresando bastante mejor. Así que, mira, cosas que se comprueban. Cuando aprendemos a estar presentes, aumentar esa propiocepción, además de controlar a la loca, reducimos también a la amígdala, ¿vale? La red neuronal por defecto es la loca de la casa y la amígdala es la alarmista, ¿vale? Y aumentamos la ínsula, ¿vale? Y aquí también me quiero detener un poquito para explicarte las funciones de la ínsula. O sea, es la responsable de la detección de errores, del libre albedrío, aunque esto puede ser cuestionable y debatible, pero bueno, también. De la metacognición, que es básicamente nuestro autoconocimiento, nuestra autoconciencia. Del reconocimiento, de la toma de decisiones, de la percepción del tiempo, de que si la temperatura, el dolor, el reconocimiento de uno mismo, de la percepción musical y rítmica, del sentido materno. Ojo con las madres, ¿vale? Que a lo mejor estamos muy rumiantes y nuestro sentido materno a veces se ve muy afectado por esto. Del reconocimiento de las voces felices, ¿vale? Porque de las infelices se encarga otra zona, del sonreír. Por lo tanto, cuanto más estimulas a la ínsula, más despiertas esas capacidades, más controlas a la loca de la casa y a la alarmista, ¿vale? La amígdala incluso reduce su tamaño, su grosor. O sea, son cosas muy heavy todo esto. Por eso es que yo digo, ¡ah! ¡Wow! Veo la luz. Vale. Entonces, claro, al hacer todo esto de manera consciente, con presencia, estás estimulando tu corteza prefrontal, ese centro de mando del cerebro, ¿vale? Llámalo conciencia, si quieres. Pero lo más maravilloso es que al entrenar esa atención, estamos estimulando las ondas alfa, que aparecen precisamente cuando priorizo lo relevante, frenando las distracciones o las cosas que no tienen sentido. ¿Sabéis cómo todo está relacionado? Entonces, ¿qué pasa con estas ondas alfa?
que nos hacen sentir relajados, nos hacen sentir que focalizamos, ¿vale? Frenando ese ruido que os comentaba antes, por lo tanto, estamos atentos a lo importante. Y son maravillosas porque no solo aumentan en el momento de la práctica en cuestión, sino que además pueden persistir durante horas. Así que imagina tu actitud y tu comportamiento en el día a día si practicas continuamente. O sea, el cerebro se acostumbra a tener alfa. Creas esas nuevas conexiones neuronales que comentaba también en mi podcast anterior, ¿vale? Con nuevos hábitos, con presencia, con cosas que son saludables y que cambias desde este momento. Se ha demostrado científicamente, esto seguro que lo habéis escuchado mucho, que la meditación en movimiento, o sea, la meditación en movimiento es toda práctica que requiere coordinar respiración con movimiento, ¿vale? Por lo tanto, tienes que estar presente sí o sí, porque claro, tienes que esté todo coordinadito, la respiración con lo que te estás moviendo. Entonces, de entrada, esto ya está suponiendo el cambio de la postura, ¿no? Lo que os comentaba antes de la propiocepción. Además, la respiración. ¿Qué hace la respiración? Regula el estrés, ¿vale? El estrés regula el cortisol. Esto también regula la ansiedad. Por lo tanto, si tienes todo esto regulado, ¿qué crees que va a pasar? Que se reorganiza tu cerebro, que aumentará la calidad de tus pensamientos y por tanto la calidad de tu vida. Y estas prácticas las puedes comenzar desde ya. Entonces, ¿veis a lo que me refiero? Que lo inútil que veo estar acunando y recurriendo continuamente al pasado con el niño interior. O sea, con cosas que pasaron y que probablemente no fueron reales del todo, que están distorsionados, etc. Cuando realmente puedes hacer algo desde ya, ese adulto funcional que te estoy diciendo. Bueno, en resumen, o sea, a mí lo que me pasó con este ejercicio, por eso es que salté y he querido explicarlo desde todas las maneras posibles. O sea, yo no me siento fragmentada. O sea, yo me veo como una única conciencia que ha atravesado simplemente etapas diferentes y que puedo mirar atrás sin quedarme a vivir allí. Y yo no me reconozco como una niña o como una adolescente o como una joven. O sea, simplemente soy yo con distintos niveles de conciencia. Es decir, experimentando, aprendiendo, cayéndome, levantándome, o sea, evolucionando. Entonces, esta soy yo ahora y espero que mi yo de dentro de 10 años no tenga nada que ver con esta que te está hablando hoy. La sanación no siempre necesita volver. A veces solo necesita presencia, honestidad con uno mismo y una decisión clara de actuar distinto. Y para eso estás tú con todo lo que ya eres. Y por favor, esto no significa para nada que esté invalidando a la psicología, faltaría más, ya sabéis que la amo, para mí es súper importante. Sin embargo, siento que se ha quedado corta, teniendo en cuenta que trabaja sobre la estructura del yo, la historia personal, el trauma, el ego, las creencias, la autoestima, el estilo de apego, etc. Y del descubrimiento de la neurociencia sobre ese yo que te he comentado al principio, ¿vale? Que además este descubrimiento es reciente, no tiene más de 5 años. Entonces, a lo que voy es que estamos en continua evolución. Lo que siempre digo es no hay verdades absolutas. Lo que hoy sabíamos, mañana se puede transformar. Entonces, hay muchísimos más caminos y todavía hay muchísimas cosas que no sabemos. Así que, a día de hoy, yo opino que la psicología puede ayudarte a poner orden en tu historia, que la neurociencia te demuestra que no eres tu historia y que la conciencia te permite vivir más allá de ambas. Así que no es que una invalide la otra. Más bien yo pienso que la neurociencia y la conciencia amplían lo que la psicología empezó. Así que como reflexión final te voy a decir que no eres lo que piensas de ti, eres quien puede observar eso. Y desde ahí escribir cada día una nueva versión, más libre, más presente y más tú. Así que nada, hasta aquí mis reflexiones de hoy. Como siempre, te mando un beso enorme.